Amén y amén. Éxodo capítulo 28, hemos leído del verso número 1 al 4. Para aquellos que están recién en este estudio, bueno, tenemos un poquito de dificultades con el Infocus. En este capítulo se habla acerca de las vestiduras del sacerdocio, en este caso del sumo sacerdote y de sus hijos también, hablando de 4 de ellos, de los cuales el verso 1 así nos lo declara: Nadab, Abiud, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. La escritura mencionaba que estos habrían de proveer, había de proveerles el propio pueblo de todos, en este caso los utensilios, la materia prima para la elaboración de cada una de las partes y de la vestimenta de los sacerdotes. Todo esto, mi querido hermano, conllevaba de que el sacerdocio pudiera ir acorde al templo en cuanto a su hermosura y su esplendor. Recuerde que estas vestiduras eran para hermosura y honra de quienes ministrarían en el tabernáculo de reunión. La escritura menciona, mis queridos hermanos, que fue el pueblo quien proveyó de todos y cada uno de estos implementos, y que conforme lo dice la escritura en el versículo número 4, estas se componían de el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. En ese orden, primero tenemos el pectoral, luego tenemos el efod, a continuación el manto, luego tendríamos también, por no se aprecia muy bien, la túnica, también la mitra o el gorro que usaba el sumo sacerdote, y juntamente con el cinturón que llevaba todo el atuendo. Todo esto, mi amado hermano, conformaría la vestimenta de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de los sacerdotes hijos de Aarón, que también ayudaban en la administración en el tabernáculo. Ahora, especificado y hemos detallado en la parte espiritual que así como los sacerdotes tenían que estar debidamente vestidos acorde en este caso a la administración que se les había encargado, así también decíamos que el creyente también debe de estar vestido de las vestiduras de Cristo, ¿verdad? Hemos leído ya en otros textos bíblicos de qué manera el Señor nos habla por su palabra diciendo que tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo, que tenemos que vestirnos también del vínculo perfecto, el cual es el amor, allá en Colosenses capítulo número 3, verso número 14, entre otras cosas. Y vimos también los diferentes tipos de atuendo que un creyente en la actualidad debe también de vestir, y hablábamos de la vestidura, en este caso de un soldado, ¿verdad? La vestidura del cristiano en cuanto al escudo, en cuanto a las sandalias, el pectoral también, o el cinto, es decir, todo esto conforme en este caso a la vestimenta actual que debe de llevar un creyente. Una vez analizada esta parte del verso 1 al 4, entremos en materia desde el verso 5 en adelante, verso número 5 en adelante. Nos dice el Señor, verso número 5: tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Recuerde esto, mi amado hermano. Estas ofrendas que el Señor había solicitado, también Dios las solicitó en su debido momento, cuando también se pidió al pueblo para que pudiera levantarse el tabernáculo. Dios quería enseñar a su pueblo a ser un pueblo dadivoso, un pueblo generoso, para que contribuyera con el orden religioso en este caso de la nación. Si usted retrocede por un poco, acompáñeme, mi amado hermano, en Éxodo capítulo 25, usted recordará en el verso número 1 hasta el verso número 2 que el Señor solicitó también de la misma manera para el tabernáculo, la construcción de la casa de Dios, también la solicitó a su pueblo. Dice el verso 1: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad,
de corazón tomaréis mi ofrenda. De la misma manera, ahora con el atuendo o la vestimenta de los sacerdotes, en Éxodo capítulo 28, verso 5, nuevamente el Señor le habla a Moisés, porque él era de alguna manera el administrador de todo esto que se requería para el servicio del tabernáculo. A él le dice: tomarán, ¿de quién? Del pueblo. Tomarán oro, azul, esto en cuanto a telas, púrpura, ¿sí? O bien se podría decir rojo, ¿sí? Rojo carmesí, perdón, violeta, rojo carmesí, que es el carmesí, y lino torcido o entorchado. Ya eso ya lo hemos visto cuando estudiamos también en este caso las cubiertas que tenía, ¿verdad?, el tabernáculo. Verso número 6. ¿Qué harían con toda esa materia prima? Versículo número 6. Y harán, ¿qué cosa? Harán el efod de oro, azul, púrpura, dice, y lino, púrpura carmesí, y lino torcido. Y cuando lo hagan, dice, lo harán de obra primorosa. Diríamos, este término, obra primorosa, se refiere que lo hagan de la mejor manera, diríamos, con un buen acabado, diría cualquiera en la actualidad. Usted puede comprar una mesa. Si le dan 4 palos encima y 4 patas, donde hay una mesa. Pero usted no solamente quiere una mesa de madera rústica, mucha gente la pide con un buen acabado, y el acabado por lo general se debe dar en los bordes, en los filos, ¿verdad? Si está lijada, si no está lijada, si está debidamente laqueada. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones para poder presentar una mesa de madera así, con un buen aspecto. De la misma manera, todo lo que el Señor pidió y solicitó para la construcción de su casa y para la vestimenta de los sacerdotes, tenía que ser, como lo dice el verso número 6 en la parte final, de obra primorosa, con un buen acabado. Y eso es importante, mi amado hermano. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacer, disculpe la expresión, la obra a la maldita sea. Dios está preocupado de que la obra que usted y yo emprendamos también lo hagamos con un buen acabado. Amén. Que seamos, yo no sé cómo usted será a la hora de hacer sus tareas, pero cuando un muchacho entra de los primeros días, ¿sí?, a clases, y todo es nuevo, los cuadernos son nuevos, ¿verdad?, los libros son nuevos. Oiga, la gente, yo lo veo que se esperan con las primeras hojas del cuaderno. Le hacen carátula, le ponen dibujitos, le hacen marco, una florcita. Hasta los muchachos, todo lo hacen de una manera, pero sí, excelente. Pero vaya a revisarle ahora el cuaderno y va a ver cómo está. Lo hacen con obra primorosa al principio. Mi amado hermano, un creyente debe de también poner el mismo entusiasmo, debe de poner la misma dedicación en la obra de Dios. Ha de hacer las cosas con excelencia. A Dios le gustan las cosas con excelencia. Sí, mucha gente dice, bueno, como es para el Señor, ahí le va. Y canta feísimo, pero ahí va, es para el Señor, dice. No, si es para el Señor, prepárese. Amén. Si es para el Señor, vaya practicando. Si es para el Señor, hágalo bien y dé lo mejor. Porque es justamente ¿para quién? Para su Dios. Amén. Yo no creo que usted le lleve un sereno a su jefe, como es para le haga cualquier cosa. No. Si va a reunirse con alguien importante, lleva la mejor ropa, ¿verdad que sí? Si lo invitara a nuestro presidente, ojo, no quiero hablar de política, solamente es el ejemplo. Si lo invitara a nuestro presidente al salón de Carondelet, ¿cómo iría vestido usted? Elegante, si es posible, hasta alquilar un terno. Y si no tuviera vestido, lo prestara, lo alquilara o se comprara uno. Amén. Y de esa manera tendría la mejor presentación. Ahora, eso para un hombre. ¿Cuánto más para el Señor? Amén. Mi amado hermano, el Señor lo pidió, recuérdelo, de obra primorosa. Sí, verso número 7, léalo por favor conmigo. Sí, tendrá, ¿cuántas sombreras? 2, sí, diría cualquiera en la actualidad, 2 placas. ¿Usted ha visto a los militares? ¿Sí? Ellos suelen tener insignias sobre los hombros, ¿verdad? Esas insignias, ¿qué representan en sí? ¿O qué se ponen en esas placas? El rango.
en función, sí, del tiempo que ellos han dado o están brindando un servicio en una entidad, pudiera ser obviamente, sobre todo militar, ¿no? Sí, o de fuerza policial. Ahora, versículo número 7 dice: tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Ya mismo va a dar el Señor el detalle de cómo se tendrían que anexar. Pero veamos esta primera parte. Recuerden, dentro de las vestiduras del sumo sacerdote, el Señor no solamente le pide al pueblo que sea todo lo que se haga de obra primorosa, hecha con oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, sino que más adelante el Señor le va a pedir que este uniforme, diríamos así, de servicio ministerial, llevara sobre los hombros, que son estas piedras que están aquí, 2 placas, y que éstas se pusieran sobre los hombros a manera de escudo. ¿Para qué? Esto tenía un gran simbolismo, para que el sacerdote llevara sobre sí peso o carga por el pueblo. Amén. Peso o carga por el pueblo. Mi amado hermano, así como Jesús tomó también un peso encima de sus hombros. Recuerde que Jesús, cuando fue a este lugar llamado la Calavera o el Gólgota, el Señor también llevó un gran peso sobre sus hombros. Llevó, ¿sabe qué cosa? Nuestra cruz. Amén. Jesús no merecía la cruz. Él tomó nuestra cruz, se la tiró sobre sus hombros y la cargó por nosotros, llevando el peso, amén, de su pecado, de mi pecado, sobre su cuerpo. Ahora, el sacerdote de alguna manera estaba también identificado con el pueblo, llevándolo sobre sus hombros. Si bien es cierto, esto era un simbolismo, y ya hemos leído en varias oportunidades de qué manera todo esto del tabernáculo simplemente es un mero espejo, una mera sombra de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Pero esto tipifica la carga en este sentido de cómo Jesús también la tomó por nosotros. Dice la Biblia, mi amado hermano, en el verso número 7, que el sacerdote se le habría de hacer, dice, 2 hombreras que se juntarán a sus 2 extremos, y así se juntará. Verso número 8. Y su cinto de obra primorosa, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, es decir, serán un solo cuerpo, con las placas que vienen sobre los hombros, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino, dice, y lino torcido. Ahora, esas placas que eran metálicas, pero de oro, de metal de oro, estas habrían de llevar sobre sí un engaste, es decir, a manera como de un medallón. Lo que inicialmente hemos leído, el Señor le ordena hacer a Moisés o al pueblo que hagan 2 placas de oro, pero las placas habrían de recibir en su interior 2 piedras preciosas. Versículo número 9. Tomarás 2 piedras, ¿de qué metal? O de qué, en este caso, bueno, en todo caso se lo podría ver así, de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos, ¿de quién? De Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? En este caso, los hijos de Jacob, que pertenecían o estaban distribuidos en las 12 tribus de Israel. Amén. Allí en el Génesis se detalla. Ya mismo le pegamos un vistazo a ese pasaje bíblico. Verso número 10. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Ahora, acompáñenme por favor al libro del Génesis. Veamos de quiénes se trata. Génesis capítulo 49.
Veamos los primeros 6 en el orden de su nacimiento. Cuando Jacob, o Israel, que es el mismo, estaba a punto de morir, ya estaba anciano y sentía que su existencia habría de acabar, él mandó a llamar a sus hijos. Y reunidos todos sus hijos, comenzó a proferir una palabra para ellos, sí, en esperanza, para que recibieran promesas de Dios en un futuro. Y les da a cada uno, sí, en este caso, una porción de esa palabra, sí, en función del orden de nacimiento. Y primero, ¿quién es el primer hijo de Jacob o de Israel? Versículo número 3, dice ahí, lo nombra, dice, ¿quién es? 49, verso 3. Rubén es el primer hijo y por ende el primer nombre que debería de estar inscrito en la primera piedra. Recuerdan que las dos piedras de ónice. Versículo número 5, aparecen dos hijos más, Simeón y Leví. ¿Cuántos van? 3. Versículo número 8, aparece el cuarto. ¿Quién es? Judá. Versículo número 13, Zabulón. Y el verso 14, ¿con quién? Con Isaacar. Sí, ahí podríamos decir se encontrarían los primeros 6 que habrían de estar tallados en una piedra así sobre los hombros de, en este caso, de Aarón. Versículo número 16, el siguiente o el séptimo, Dan. Verso número 19, Gad. Versículo número 20, Aser. Versículo 21, Neftalí. Sí, versículo 22, ¿quién sale ahí? Rama fructífera, ¿es quién? José. Y por último, el verso 27, ¿quién es el último hijo? Benjamín. Con eso se completan los 12 hijos, de los cuales el Señor en Éxodo capítulo 28, versículo número 10, lo dice de esa manera: 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme, dice ahí, ¿a qué cosa? Conforme al orden de nacimiento. ¿De quiénes? De ellos. Mi amado hermano, esta situación también tiene, hasta cierto punto, tiene un enlace sí, con la iglesia. Mi amados, quiero por favor que me acompañe a un texto bíblico en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vayamos sí, al libro de Apocalipsis. Vayamos sí, al último libro de la Biblia. En Apocalipsis, en el capítulo número 2, así como los nombres de los hijos de Israel habrían de estar incrustados en una piedra sobre en este caso, unas placas de oro, unas láminas de oro, sí, como carga también para Aarón, para que ore por ellos, para que guarde por ellos. Así también el Señor a nosotros nos ha de grabar nuestro nombre o un nombre nuevo sobre una piedrita. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo número 2. ¿Ya lo tienen? Versículo número 17, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor? Ajá, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quienes, a las iglesias. Al que venciere, ojo, al que venciere. Ahora, este asunto, mi amado hermano, era de alguna manera, sí, diríamos, una insignia cuando había, en este caso, en los coliseos romanos, había ciertas actividades de deporte, sí, para los que habrían de competir en ellas. Al final se les daba conforme a su llegada, si era de pronto atletismo, cualquier otro tipo de evento deportivo, se les otorgaba a los primeros puestos piedras, sí, con el nombre de los competidores, de acuerdo al orden de llegada. Cada piedra representaba de alguna manera sí, el lugar en el que habían llegado. Sí, mi amado hermano, de la misma manera el Señor toma esta actividad, esta práctica que se realizaba en aquellos tiempos, pero la traslada de alguna manera a la iglesia. Pero ¿cuál era el énfasis de esta ilustración?
de dar un reconocimiento al que habría de obtener la victoria. Eso es lo que se traslada ahora a la iglesia. Y dice el Señor en el verso 17, bajo este contexto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, la piedra no es para el perdedor, sino para el que vence. Le daré, ¿a qué cosa? A comer del maná escondido, ¿sí? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita, ¿qué habría de estar ahí inscrito? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo dice, que lo recibe. Ese nombre por lo general iba asociado con un gran reconocimiento. Hay de hecho, sí, cuando Jesús siempre conoció a sus discípulos, por lo general el Señor lo primero que hacía era cambiarles el nombre. Sí, ¿por qué lo hacía? Para que el nombre nuevo que Él le habría de dar identifique también en Él, sí, su llamamiento, en este caso, o diríamos así, su nuevo, sí, nombre, como un llamamiento santo. Mi amado hermano, por lo general un judío para poner un nombre no lo pone al azar. Nosotros tenemos una muy mala costumbre. Bueno, creo que antes se le aplicaba más que ahora. La gente nacía, los niños nacían, el papá iba al calendario, Pancracio, perfecto. Ahí es San Pancracio, Pancracio se va a llamar el muchacho. Y se quedó con Pancracio y se fue. Después era una fila enorme en el registro civil para cambiar los nombres, sí, actualizándose. Mi amado hermano, para un judío el nombre tiene una representatividad muy superior. El nombre identifica las características, las virtudes, pero también a veces las debilidades de cómo eran los hombres en aquel entonces. Mire que en este caso, por ejemplo, a Esaú, cuando recién nació, no se llamaba Esaú, primero se llamaba Edom porque era rojo. Lo identificaba en este caso con el color de su piel. Luego se le cambió a Esaú. Mi amado hermano, muchos nombres fueron cambiados. Mira, el mismo Jacob. Jacob significaba engañador, suplantador, y le fue cambiado por Dios el nombre a Israel, el que lucha con Dios y vence. De la misma manera, la iglesia habría de recibir, mi amado hermano, así como lo recibieron, una carga, pero en este caso una piedra sobre los hombros con los nombres de los hijos de Israel. Versículo número, volvamos por favor a Éxodo capítulo 28. Sí, Éxodo capítulo 28. Verso número 11. De obra, ¿sí?, de grabador. Estaba hablando de los nombres, pues, ¿no? ¿Sí? De los nombres que habían de ser inscritos ¿en dónde? En esas piedras. De obra de grabador en piedra. Otra vez sale a relucir, ¿qué cosa? Ya hablé de esto. La perfección. Otra vez sale a relucir, mi amado hermano, la excelencia del trabajo en lo que se hace. Cualquiera podía escribir un nombre en una piedra, con un martillo y un clavo, o un cincel y escribir, pero no, el Señor dijo, no, un ratito. Quien vaya a hacer esto tiene que ser calificado para que cuando lo haga, ¿sí?, lo haga de una manera tan excelente que en este caso que al leerse o al apreciarse el atuendo y se vea el nombre, sea un trabajo digno de acorde a la vestidura del sacerdote. Yo me recuerdo que en una oportunidad, sí, de hecho una sola hubo, que aquí ustedes han visto el mural que está fuera de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos lo han visto? ¿Le gusta o no le gusta? Bueno, mi amado hermano, está aceptable, pero la primera persona que vino a hacer el trabajo fue una atrocidad. Ahora, me lo recomendaron, y yo digo, qué bueno, sí, pero al parecer del tiempo que me lo recomendaron al tiempo que vino a hacer las letras, como que había perdido el pulso, dicen por ahí, ¿no? Vamos a ver si lo ubicamos de pronto, lo encontramos dónde está el pulso. Pero, mi amado hermano, cuando comenzó a escribir, apenas comenzaron las primeras líneas, dijo, pare, le dije, hasta ahí nomás. Sí, porque las letras eran a pulso. Y así se lo quería, de hecho, el trabajo. Pero pensando que habría de ser una letra manuscrita, no, agradable a la vista, pero no.
fue atrocidad. ¿Cuántos tienen letra fea por acá? Yo reconozco eso. Sí. Mi letra es como hormiga, solamente yo la entiendo. Sí, es un jeroglífico. Mi amado hermano, sí, tengo letra de doctor. Mis queridos hermanos, sí, cuando se quiere hacer algo, vuelvo y repito, para el Señor, hágalo bien hecho. Amén. Si usted emprende algo para Dios, no lo deje a medio talle. Si el Señor le ha solicitado algo, hágalo bien, hágalo con amor, hágalo, mi amado hermano, como lo decía Pablo, todo así lo hacía como para el Señor. Amén. Y cuando uno lo hace bajo esos parámetros, de seguro, usted va a hacer, mi amado hermano, una obra excelente en todo lo que usted emprenda. Mi amado, porque recuerde que la iglesia no camina bajo el ojo de los hombres. La iglesia del Señor camina bajo la mirada de Dios. Amén. Usted no dice, ay, como me está viendo el pastor, ahora sí, amarre rapidito, ¿sabe el pastor? Ya deja nomás, vamos, sigamos jugando. No. Usted no camina bajo el ojo del hombre. Amén. Usted camina bajo la mirada de Dios. Dicen muchos, hay que barrer por donde mira la suegra. ¿Verdad? La verdad que así la hacen en casa. Sí, alzan la alfombra y ¡guaca! Te meten a toda la tierra. Pero no debe ser así. El Señor solicitó, mi amado hermano, que se lo haga de obra, verso 11, de obra de grabador en piedra, como grabaduras, y mire cómo lo pidió. No había sellos, pero lo quería como que si hubiese sido un sello, es decir, como un trabajo de imprenta. Y la imprenta recién vino a salir a la luz allá en el tiempo de la Reforma, por el año 1560. Pero el Señor fue tan exigente que lo pedía como que si fuese un trabajo de sello. Amén. Versículo número 11. Harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor, ¿qué? Y adicionalmente tendría que hacerle engastes, ¿sí? O diríamos así, un engaste tendría que ser como un marco de oro. Amén. Mire, mi amado hermano, ¿por qué tanta molestia, Dios, de tomarse, diríamos, estos detalles que podrían ser para algunos insignificantes, pero el Señor aún en los detalles se quiere glorificar? Amén. Aún en los detalles de tu vida, mi querido hermano, el Señor también quiere glorificarse. De pronto para ti te parece poca cosa, ciertos cabitos sueltos que andan por ahí. Pero el Señor dice, a ver, un ratito, si vas a servirme, ata bien esos cabos sueltos porque pueden hacerte tropezar. Pregunto, ¿un cordón desamarrado de un zapato puede hacer caer a una persona? Sí. Y es un cordón. Y dices, ay hermano, fue un cordón. No creo que tanto escándalo por un cordón. Dios sí hace escándalo por un cordón. Amén. Porque así también tenemos que cuidar nuestra vida con Cristo. Nuestra santidad debe de ser también, mi amado hermano, dice la Biblia, cuidarla con temor y con temblor. Esa salvación debemos de cuidarla también aún en los detalles, aún en las cosas que parecieran insignificantes. Dios está queriendo ser detallista para que en nada le pueda llegar a ofender. Ay hermano, pero eso solamente fue un besito con la enamorada, nada más. Sí, es verdad, puede ser algo insignificante que lo practiquen todos los jóvenes, pero a ti el Señor no te lo ha permitido hasta que no te cases. Amén. Ay hermano, ¿qué está diciendo? Eso es ser exagerado. Llámalo como tú quieras, mi querido hermano, pero el orden que lleva este mundo no es el orden que quiere Dios para tu vida. En el mundo practican sexo libre, se unen, se desunen, perfecto, eso es en el mundo, porque en el mundo a lo malo, las cosas malas, ¿cómo las llaman? Como cosas buenas, y a lo bueno lo llaman malo. Pero el Señor quiere tener el control de esos detalles también de tu vida. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Versículo número, sí, recuerda, versículo número 12. Ahora nos dice, y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales, es decir, de recordatorio.
a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante, esto es importante, delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial, como un recordatorio. Ahora, quiero mirar un poquito la moneda. Mi querido hermano, si para un hombre, en este caso Aarón, recaía la responsabilidad de llevar una carga de los hijos de Israel sobre sus hombros, pregunto, ¿cuánto más crees tú, como padre, como madre, no poner también sobre tu, no digo hombros, sobre tu vida mismo, si los nombres o la carga sí, de tu propia familia ante la presencia de Dios? ¿Estás orando por tu papá, por tu mamá, por tus hijos pequeños, por tus adolescentes, por tus hijos que de pronto ya formaron hogar y están en otro lado? Los pones a ellos como una carga personal delante de Dios en tus oraciones. ¿Te has olvidado ya de pronto de ellos, mi amado hermano? Para el sumo sacerdote, aún los hijos de Israel, que eran extraños, por así decirlo. Es verdad, todos formaban un pueblo, pero ¿usted cree que en Aarón habría de hacerse una carga de pronto el primo o el sobrino del cuñado, del hermano, de un amigo? No. Mas sin embargo, Dios puso esa carga. Y recuerda que Aarón era sumo sacerdote, pero tú también eres sacerdote. La Biblia así lo avala, así también lo certifica, que somos también nación santa, somos real sacerdocio. Y como sacerdotes de nuestros hogares, tenemos una responsabilidad, tenemos una carga que de pronto tú la quieres transferir a otro. Yo siempre recibo llamadas, siempre recibo mensajes. Hermano, ore por tal cosa, ore por mi amigo, ore por fulano, ore por sutano. Y yo pregunto, hermano, perfecto, yo voy a orar, pero no me deje orando solo. Yo voy a orar, está bien, es mi responsabilidad, de hecho, es mi función. Pero recuerde que la carga se la lleva mejor cuando hay más gente para cargar. Amén. Si yo le doy a usted un cilindro de gas para que lo cargue lleno, con una distancia extensa, usted al poco tiempo, podría ser que lo cargue, pero al poco tiempo se va a cansar, ¿verdad? Se cansaría más rápido. Pero si viene y le ayudan 2, 3, 4, usted va a estar cantando y riendo con esa carga. Amén. Usted tiene que tomar carga, mi amado hermano, en su vida como creyente. Tiene que tomar peso en su vida como padre de familia. Acompáñenme por favor a la Escritura y vayamos al Nuevo Testamento. Siempre el Señor nos enseña a través de su palabra. En la carta de Timoteo, vamos por favor a la carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. ¿Ya lo tienen? Nos dice el Señor, mire cómo este hombre en su ministerio tomaba carga. No le competía de pronto, pero lo tomaba, porque sabía que en Dios tenía una responsabilidad. Capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, verso número 3 en adelante. Quiero llegar hasta el verso número 5. Doy gracias, decía, a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, ojo, de que, ¿qué dice ahí? Sin cesar, no sin César, sin cesar. ¿Amén? ¿Qué hacía? Me acuerdo
¿de qué cosa, mi amado hermano? ¿A quién iba dirigida la carta? A Timoteo. ¿Qué hacía en sus oraciones con una manera permanente, constante, que eso significa sin cesar? Se acordaba de Timoteo. ¿En dónde se acordaba? En la mente. Ay, cierto, me acuerdo de Timoteo. Perfecto, pasemos a otro tema. No. Me acuerdo de Timoteo y oro por Timoteo. ¿Sí me está entendiendo? A veces la gente cuando va a orar dice, hermano, no sé qué orar. Y el Señor te pone un nombre, te pone un rostro de alguien conocido. Si te lo pone el Espíritu Santo, no es para que, pase por otra cosa, no. Si te lo trae a la mente, te detienes, porque es el Espíritu Santo quien te lo está mostrando. Te detienes en ese rostro, en ese nombre, y comienzas a clamar por él. Porque por algo el Espíritu Santo te lo ha traído a tu mente, a tu memoria. ¿Sí? De pronto, ¿qué necesidad puede tener fulano? Amado hermano, solo Dios y la persona que está ahí recordándote del Señor lo sabe. ¿Sí? Dicen muchos que nadie sabe el mal de la olla, sino usted lo puede ver por fuera, hermoso, floreciente, sí, pero por dentro puede estar destruyéndose y puede estar necesitado de una oración. Verso número 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Y qué dice? De vez en cuando lo hago. Noche. ¿Y qué más? Ay, hermano, diría cualquiera en la actualidad, eso es fanatismo. ¿Ve? Mi amado hermano, si algo debe de ser la iglesia, es idólatra y fanática de Cristo. ¿Sí? El problema es que yo pregunto, el mundo, nuestro entorno social, cuando hablamos de un deporte, de un solo deporte, pregunto yo a la iglesia, ¿qué deporte a usted se le viene a la mente? De manera inmediata. ¿Qué deporte? El fútbol. Y cuando hablo de fútbol, ¿qué equipo se le viene a la mente? Pero de inmediato, rápido. Y pregunto, cuando se trata de deporte, de fútbol y de ese equipo, para que no se haya grabado, habla noche y día de eso, ¿verdad? Linda enfermedad. Ahí sí no hay tiempo, no hay horario, no hay límite. Horas de horas. Lo habla, lo piensa, ¿verdad? Lo diríamos, aún hasta discute por eso, se hace de enemigo de la gente, otros se hacen amigos de usted por eso, llega a la casa, prende el televisor y sigue viendo de eso todo el santo día en eso. ¿Y por qué ahí no le ve un pero o no lo asocia con algo malo? Pero cuando se trata de la parte espiritual, cuando se trata de que hay que leer la Biblia, cuando se trata de que hay que venir a la iglesia, cuando se trata de que hay que ser santo, ¡ay, hermano, eso es para los religiosos! ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo para las cosas que no glorifican a Dios? ¿Sí? Si hay tiempo, si hay carga, hay peso. Pero para las cosas de Dios que son de importancia, porque eso sí te digo, el día que caigas enfermo y estés en el hospital, no va a venir ni el arquero, ni el director técnico, ni el equipo a pasarte un vaso con agua. ¿Sí me estás entendiendo? Y ahí sí te vas a acordar, ay, oren por mí, Diosito, todo el día. Todo el día. Mi amado hermano, tú tienes que aprender a sembrar en lo espiritual para que puedas cosechar en lo espiritual. La Biblia nos narra en ese texto que él se acordaba de su hijo espiritual Timoteo en sus oraciones de noche y de día. No te preocupes si ya oraste en la mañana por tu papá. Ora en la tarde por él. Ora en la noche por él. No importa si oraste por el pastor el día de ayer. Hoy también necesito de tus oraciones. Así como tú necesitas las oraciones de todo el pueblo. Mientras más cubierto estés de oración,
mejor, porque el Espíritu Santo está pendiente de ti. Amén. Y eso no le hace daño a nadie. Al contrario, es una bendición que estés cubierto siempre de oración. Mi amado hermano, retomo por favor el libro de Éxodo, capítulo número 28. Recuerda, versículo número 12. Pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod, para piedras que eran piedras memoriales de recordación a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial, por recordatorio. Verso 13. Harás pues, ahí estaba ya la orden, los engastes de oro. Los harás como te lo he dicho. Sí, con el detalle y con el personal idóneo para esa labor. Recuerda, tenía que ser gente que manejara, sí, con excelencia el trabajo tanto de impresión, de grabado, como de escultura, sí, en el trabajo que se requería para la obra de Dios. Llamado, nunca pongas en poco la obra que Dios te manda hacer. Y cuando tienes la responsabilidad, hazlo bien. Amén, porque Dios se agrada de la excelencia. Amén, nunca de la mediocridad. Imagínate que si yo comenzara en Dios a dar mensajes chuecos, mal trazados, ¿sí?, con citas que no concuerdan, y yo digo, ay hermano, que estoy ocupado. Entonces ponga a alguien que tenga tiempo para que haga la obra de Dios con excelencia. Porque la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. ¿Sí me estás entendiendo? Si tú comienzas en un ejemplo a servir en dos hogares, perderás a uno de los dos. Y esto es si no a los dos mismos. Y quédase en la calle. Mi querido hermano, en el versículo número 13 el Señor lo ordena y dice: harás pues los engastes de oro. Y recuerda que esto tenía que unirse una placa con otra. Acuérdate, ¿no? Era un solo cuerpo. ¿Cómo se tendrían que unir? Y dos cordones de oro, ¿sí?, de oro fino. Dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza. Ahora, eran cuerdas, pero eran cuerdas bañadas de oro. ¿Sí? Verso número 14. Y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás, verso número 15, asimismo el pectoral, ¿sí?, esto era una placa asimismo metálica de oro en el centro del pecho del atuendo del sumo sacerdote. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra, otra vez, de obra primorosa, ¿sí? Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado, y dice ahí, y doble, es decir, que tendrá, ¿sí?, una frentera y también una trasera. ¿Sí? Habrá dos capas, por así decirlo. ¿Sí? A la vista se veía una sola, pero si se lo veía de lado, habían dos, ¿sí?, dos placas reforzadas. Versículo número 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado de un palmo dice ahí, de largo. Eso vendría a ser aproximadamente, sí, de unos 20 centímetros y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra. ¿Cuáles serían esas piedras? Sárdica, un topacio, un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera,
un jacinto, una ágata y una amatista. Van 9. Verso 20, la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿qué significa, lo que representa cada piedra conforme a cada tribu? Lo estaremos analizando con la ayuda del Espíritu Santo el próximo día sábado, porque cada piedra tiene un simbolismo con el pueblo y también con la iglesia. Sí, mi amado hermano, el Señor, recuerde, nada pone al azar, todo tiene un significado. Si usted se va a Apocalipsis, ahí también los cimientos de la ciudad, de la santa ciudad de Jerusalén, también tienen, si cada capa tiene también, mi amado hermano, sí, diríamos una piedra preciosa con un significado. Amén. Pero eso lo estaremos viendo el próximo día sábado con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor te ha hablado en esta noche, dale la gloria a ese misericordioso Dios. Aleluya. Oremos.